Entonces, hasta ahí vamos. Tenemos circuito en serie, con 3 resistencias en serie, esto es un ejemplo, y circuito en paralelo cuando la intensidad de la corriente puede ir por más de un camino. Por ejemplo, cuando llega a este punto, puede ir para R1 o puede seguir de largo. Y de hecho, hay intensidad que dobla y hay intensidad que sigue, ¿sí? Entonces, las características de un circuito en serie. Dice, la corriente eléctrica que pasa por los componentes es la misma. Entonces, en serie, tenemos que la corriente que sale de acá pasa por acá, pasa por R1, pasa por R2, pasa por R3. ¿Sí? Esto significa que si quitamos un componente, los demás componentes tampoco tendrán corriente y no funcionarán. Si no funciona R1, la corriente deja de pasar y ya no le llega intensidad a R2 ni a R3. La tensión de la pila se divide entre los componentes, que tendrán por lo tanto una tensión menor que la pila. ¿Qué quiere decir? El voltaje total queda dividido entre estos tres. Por eso es que algunos, cuanto más resistencias haya en serie, menos luz, por así decirlo, van a transmitir. Es como que están cada vez más apagaditas, ¿sí? Eso no pasa en paralelo. En paralelo el voltaje les va igual a las 3, ¿sí? Pero la intensidad de la corriente no es la misma, porque acá dobla y acá sigue un poco, ¿sí? Bien, entonces acá la intensidad de la corriente se mantiene, el voltaje se reparte. Acá la intensidad de la corriente no se mantiene y el voltaje sí. Es el mismo voltaje. Cuando tenemos 3 focos, por ejemplo, en paralelo, alumbran los 3 con la misma intensidad de luz. No es que se van apagando. Bien. Seguimos. Características de un circuito en paralelo. Se los acabo de decir. La tensión eléctrica es la misma. Entró alguien. La tensión eléctrica es la misma. Y la corriente de la pila se divide entre las componentes, que tendrán por lo tanto una corriente menor. La intensidad del voltaje le llega a todas igual, la corriente que circula es menor. ¿Hasta acá vamos? ¿Las diferencias? Sí. Entonces, en los dos, en los circuitos en serie y en paralelo, en las dos le llega lo mismo a todas las resistencias. Claro, en uno le llega, en serie le llega lo mismo, le llega la misma intensidad. Y en paralelo no. La cantidad de corriente, digamos. El flujo de corriente en serie es la misma, en paralelo no. Y en serie el voltaje se divide y en paralelo no. Es como que están al revés. Lo que se mantiene en una, en la otra se divide, ¿sí? Sí. Bien. Circuito en serie. Tenemos las intensidades. I es la intensidad total. I1 es la intensidad en la resistencia 1. Por ejemplo, hay 5 focos, ¿no? Al primer foco lo llamo I1. Le llamo, R1, porque es resistencia. Al segundo foco lo llamo R2. Al tercer foco lo llamo R3 y así. Entonces, voy a llamar I1 a la cantidad de corriente que pasa por el primer foco. I2 es la cantidad de corriente que pasa por el segundo foco y así. Los numeritos es como que indican, hacen referencia al foco del que estoy hablando. El foco es la resistencia. ¿Sí? Entonces, la resistencia total es la suma de todas las resistencias. Ahora vamos a ver un ejemplo. Y el voltaje es la suma de todos los voltajes. Esto es en serie. En serie, o sea, teníamos, por ejemplo, un circuito R1, R2, o sea, un foco, otro foco, R3. Y acá está el voltaje, ¿no?
El voltaje que pase por R3 más el voltaje que pase por R2 más el voltaje que pase por R1 va a ser el voltaje total. Esto en serie, porque en paralelo es al revés. Después, la cantidad de corriente que pasa por R3, la cantidad de corriente que pasa por R2 y la cantidad de corriente que pasa por R1 siempre es igual. Y la cantidad de resistencia que está haciendo en este circuito, para calcular el total de resistencia del circuito tengo que sumar las tres. Entonces, dice, el siguiente ejemplo de circuito en serie. En el siguiente circuito tenemos este circuito, se los explico. Tenemos un voltaje que es 20 volt. Tenemos tres resistencias. R1, R2 y R3. Siempre tengo que copiar. Profe, ¿se me apagó el celular? ¿Qué pasó en la clase? ¿Cómo? Se me apagó el celular. Entonces, vamos de vuelta. Anotamos todos los datos. El voltaje es 20, R1 es 2, R2 es 1, R3 es 5. Para calcular la resistencia total, según la fórmula anterior, sumábamos las tres resistencias. Si son 10 resistencias, sumo las 10 resistencias. Y la intensidad, necesito utilizar la fórmula de Ohm, de la ley de Ohm. ¿Cómo era la ley de Ohm? Era voltaje es igual a intensidad por resistencia, ¿verdad? Bien. Yo necesito la intensidad, entonces voy a pasar el R dividiendo. Esto es Ohm. ¿Tengo el voltaje? ¿Lo tengo? Sí, el voltaje total lo tengo. Genial. ¿Tengo la resistencia? Sí, la resistencia total la tengo. Genial. Voy a poder averiguar la intensidad de la corriente. Entonces, para averiguar la intensidad de la corriente, tengo que hacer la división de 20 sobre 8. Y esto va a ser A. Esto lo pueden resolver 5 medios, 2,5. ¿Sí? 2,5 es la intensidad que circula por las tres resistencias. ¿Hasta acá vamos? Sí, sí. Bien, a ver. Yo acá abajo puse. Lo primero que debemos observar en este circuito es que tenemos solamente tres resistencias eléctricas de 2, 1 y 5 ohms. A su vez tenemos una fuente de tensión, voltaje, de 20 volts. Y por ella pasa una intensidad de corriente la cual no sabemos si tenemos que calcular. Entonces, resistencia del circuito. Suma las tres resistencias, como dijo Luana. Bien. Corriente de la fuente. Usamos la ley de Ohm para poder resolver este inciso. Entonces nos queda que es 2,5 amperes, que es lo que encontré hoy. Bien. El inciso C me pide los voltajes en B1, B2 y B3. O sea, en las resistencias 1, 2 y 3. Quiero ir al dibujo. No, no es esto. Acá. Me pide este B1, este B2 y este B3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer es... Dice, para el cálculo del voltaje... Simplemente aplicaremos la fórmula de la ley de Ohm, pero despejando a V. ¿Sí? Entonces tenemos que V es igual a la intensidad por R. V1
Nosotros sabemos que la intensidad se cumple en B1, en B2 y en B3. Porque en un circuito en serie tenemos que la intensidad se mantiene. Bien, lo que no se mantiene es la resistencia. Nosotros sabemos que esto era R1, que esto era R2 y que esto era R3. Entonces multiplicamos la intensidad por la resistencia, que es esta fórmula, y obtenemos los 3 voltajes. Que los voltajes son diferentes y la suma de ellos me da el total. Entonces dice, listo, con esto obtenemos el voltaje que hay en cada resistencia. Si la sumamos, tiene que dar el voltaje total, que era 20. ¿Sí? Bien. Dice, la suma individual de la tensión en cada resistencia es igual a la fuente principal. ¿Qué es esto? La suma individual sería de cada una de las tensiones de cada resistencia es igual a la fuente principal. Ahora, en el D me pregunta la potencia por cada resistencia. Necesitamos la fórmula de la potencia. Era P es igual a I por B. Y como los voltajes, las I son siempre iguales, pero los voltajes son diferentes, entonces las potencias van a ser diferentes. P1 va a ser la intensidad que ya teníamos por el voltaje en la resistencia 1, lo mismo con P2 y lo mismo con P3. ¿Alguna pregunta hasta acá? Creo que no. ¿No? ¿Vamos Profe, bien? ¿puedes volver a explicar ese último? Esto último sí. Nosotros tenemos que la potencia siempre es la intensidad por el voltaje. Todo esto me lo fueron respondiendo ustedes en otros trabajos. Me buscaron la fórmula de la potencia. Bien, lo que pide el inciso es la potencia en R1, en R2 y en R3. Las potencias en cada una de las resistencias. Bien, yo tengo que usar, necesito P1 y necesito P3. ¿Qué diferencia va a haber en las fórmulas? Bueno, la intensidad en P1, perdón, en R1 es siempre la misma, es la que habíamos encontrado. O sea, la intensidad en R1 va a ser 2,5. La intensidad en la otra resistencia también. Y en la tercera también. Eso no va a cambiar. Pero los voltajes sí fueron cambiando. En la resistencia 1 teníamos un voltaje de 5, que es lo que averiguamos en el inciso anterior. En la resistencia 2 teníamos un voltaje de 2,5. Y en la resistencia 3 teníamos un voltaje de 12,5. Que a los voltajes los habíamos averiguado en el inciso anterior, ¿sí? Estos 3 números los multipliqué y me quedaron las potencias de cada una de las resistencias. Lo único que se repite en el circuito en serie son las intensidades. Todo lo demás va variando. Bien. Acuérdense que estoy grabando esto también, ¿eh? Grabé la explicación de la semana pasada y esta también. Bien, circuito en paralelo es diferente. ¿Por qué? En este caso, los voltajes son iguales. El voltaje va para todas las resistencias por igual. Me tengo que acordar de eso. Después, la resistencia total se puede calcular con esta fórmula. 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más... Voy sumando todas las resistencias, pero con fracciones. 1 sobre, ¿sí? Y después, bueno, para la intensidad total, tengo que hacer el voltaje por toda la resistencia. Esto es la ley de Ohm. A ver si lo puse, no. Para la intensidad total... Esperen. ¿Dónde está?
Acá, la intensidad total. Pero che. Acá. La intensidad total, esto es lo que quería poner, es el voltaje por... Fíjense que todo esto es 1 sobre la resistencia. Entonces, total, ¿no? Todo esto es total. Entonces, si paso este R multiplicando, R por I es igual a B, que es la ley de Ohm. Siempre la ley de Ohm. O sea que para encontrar lo que me falte, yo tengo que aplicar la ley de Ohm. Teniendo la resistencia total y teniendo el voltaje, puedo averiguar siempre la intensidad. Porque tengo la resistencia y tengo el voltaje. Me queda de incógnita la intensidad. Ahora vamos a ver un ejemplo de aplicación en donde lo van a entender un poquito mejor. Ejemplo de circuito en paralelo. En el siguiente circuito, determine la resistencia total. ¿Qué pasa? La resistencia total ya no es la suma de las tres resistencias, como era en el circuito en serie. Tenemos que la resistencia total... Ah, ya lo escribí. Ya lo tengo hecho, no sé por qué lo estoy haciendo. Acá. Dice, para poder solucionar este problema es realmente muy sencillo, porque observamos de primera instancia que las tres resistencias están completamente en paralelo. Para ello aplicamos la fórmula de sumar resistencias en paralelo. O sea, la resistencia total es 1 sobre 2 más 1 sobre 4 más 1 sobre 5. ¿Sí? Hacemos estas tres fracciones en la calculadora y después hacemos 1 dividido eso y nos da 1,053. Eso es la resistencia total. ¿Sí? Bueno, acá está explicado, después mírenlo en el video, cómo hacer con la calculadora, ¿sí? Entonces, listo, la resistencia total es fácil porque tenemos la fórmula, es solamente aplicar la fórmula. Después, problema 2. En la siguiente red en paralelo, calcular los siguientes puntos. A. La resistencia total. Tenemos que buscar la resistencia total con la fórmula. Fíjense, esta es la intensidad total. Acá la intensidad se llama I1 y acá I2 porque hace referencia a R1 y a R2. ¿Sí? No es la misma la intensidad como hoy en el circuito en serie. En paralelo va cambiando. Entonces, la resistencia total. Tengo dos resistencias, hago 1 sobre 1 noveno más un 18, que nos da 6 ohms. Hacemos esta suma por un lado y después hacemos 1 dividido esto y nos da 6. La resistencia siempre es en ohms, así que son 6 ohms. La corriente, dice, para encontrar la corriente total aplicamos la ley de Ohm. Y como ya tenemos una fuente de tensión de 24, nada más reemplazaremos en la fórmula. ¿24 o 27? Lo puse mal acá, me parece. A ver. 27. Lo puse mal ahí en la... Acá va un 27. Entonces, la intensidad es el voltaje sobre la resistencia por la ley de Ohm. 27 sobre 6, que es lo que acabo de averiguar, la resistencia. Yo averigüé, esto es un 27. Yo sé que B es igual a I por R. Entonces, si tengo que averiguar la corriente, tengo que hacer B sobre R. Entonces, ya tengo el B, ya tengo la R, solamente es reemplazar y resolver.
Bien, acá dice, por lo La que la fuente de corriente... tensión ¿Cómo? la dan. La fuente de tensión. La fuente de tensión es el voltaje. ¿Se acuerdan que un circuito estaba formado por una fuente de tensión? Por una fuente de tensión, por los conductores, ¿sí? Uy, entró alguien ahora. Bien. Entonces, la fuente de tensión, como recién me preguntaba uno de ustedes, era el voltaje, ¿sí? La corriente total es la intensidad. Siempre que diga tensión, es el voltaje. Dice, por lo que la corriente que pasa a través de todo el circuito es de 4,5. Pero eso no significa que en las resistencias 9 y 18 también pase esa corriente. Porque en paralelo las corrientes no son iguales. Se tienen que calcular aparte. Pero lo que sí sabemos es que en paralelo las tensiones son las mismas. Las tensiones son los voltajes. Recuerden que los voltajes se mantienen. Por lo que podemos afirmar que en cada resistencia habrá 27 voltios. Esperen que están. ¿Esto es chiste? No me atrevo ni a leerlo, por las dudas. ¿Conocen a esa persona? No. No. No, profe. No. Gracias. Algo gracioso. Bueno, seguimos. Encontramos las dos intensidades. ¿Se dan cuenta que cuando vamos descubriendo algún dato, podemos aplicarlo para descubrir? Como tenemos todas las fórmulas, si nosotros recordamos nada más que en paralelo se mantiene el voltaje y que en serie se mantiene la intensidad, listo, ya podemos hacer todo. Y ahora podemos comprobar si la suma de las corrientes en paralelo nos da la corriente total del circuito. Fíjense, sumamos la I1 y la I2 y nos tiene que dar la intensidad total. ¿Sí? Y la potencia. Para poder calcular la potencia en cada resistencia es muy fácil, porque es necesario aplicar la fórmula de la potencia eléctrica, que es P es igual a I por B. Aplicamos para la primera resistencia de 9 ohms. La intensidad era 3, el voltaje era 27, me quedó 81 watts. Aplico la intensidad de la segunda resistencia, era 1,5, el voltaje siempre el mismo, me queda 40,5. ¿Sí? Y dice, si sumamos ambas potencias obtendremos lo siguiente, P1 más P2, y obtenemos la potencia total en el circuito. Entonces, la actividad que yo les... Esta parte no la entendí, la potencia. Vamos de vuelta. Tenemos acá. Oh. Bueno, no puedo agrandarlo, no sé por qué. A ver. Ahí está. Ustedes tienen que la potencia es igual a I por B. ¿No? Esta es la fórmula general. Tenemos que calcular primero la potencia en cada una de las resistencias. Por eso le ponemos P1 y P2. Volvamos. Bien, la potencia es la intensidad por el voltaje. Entonces, siempre, eso siempre. Acá. La potencia es la intensidad por el voltaje. Tenemos que calcular la potencia en las diferentes resistencias. Por eso le ponemos P1 y P2, porque refiere a la resistencia 1 y a la resistencia 2. La intensidad es 3A.
en el primero. Porque en el inciso anterior calculamos las intensidades. ¿Sí? Entonces, estas resistencias, ¿cómo En están? serie. Están en serie. Bien. Entonces tengo que utilizar todo lo del primer ejemplo. ¿Qué quiere decir? El voltaje se va a repartir. Lo único que se mantiene en este es la intensidad. La resistencia es la suma de todas las resistencias. Igual que en el primero. Y el segundo ejercicio que les puse, están en paralelo. Están las tres en paralelo. ¿Sí? Y tengo que usar las fórmulas de la segunda. ¿Sí? Tengo que usar, en este caso, el voltaje va a ser constante en todo el circuito. Lo que se va a modificar son las intensidades y bueno, y las resistencias que ya son diferentes. ¿Estamos? Intenten hacer estos dos ejercicios para el jueves que viene. Si, por favor, si se conectan el jueves y no les salió y no me preguntaron, es lo que no tendría sentido. Si no les sale o si hay alguna duda o quieren mostrarme hasta dónde llegaron y no están seguros, mándenme fotos, ¿sí? Así podemos solucionarlo antes del jueves. Y el jueves los corregimos entre todos. ¿Estamos de acuerdo? Profe, Sí. Dale. ¿ahora vas a mandar el video? Ahora voy a mandar el video, ya está el otro subido. Es esto, pero... Ah. O sea, lo expliqué Ah, bueno. la otra vez. ¿Sí?